Muy buenas noches, tutor y compañía. El día de hoy presentaremos nuestra sustentación titulada Water Stress in Plants and Their Adapt. Somos del curso de Fisiología Vegetal, estudiantes del programa de Agronomía. Somos el grupo 104 y junto a mis compañeras Kelly Carolina Guerrero, Angie Mabel Luna y Claudia Patricia Revelo y Aide Yanela Villeta y mi persona, tenemos el gusto de presentarles esta presentación. Bueno, primero que todo, eh, el objetivo se basa en analizar cómo el estrés hídrico afecta a las plantas desde un enfoque tanto fisiológico, bioquímico y molecular, y cómo éstas se adaptan para sobrevivir. Y bueno, a continuación les presentaremos el contenido temático de esta presentación. Primero que todo, tenemos el resumen gráfico, el planteamiento del problema, la metodología de revisión bibliográfica, la discusión de hallazgos, que es el eje central de esta sustentación, algunas conclusiones que son súper importantes y las referencias bibliográficas y finalmente el cuadro de coevaluación grupal. Y bueno, en esta sección, junto a mi compañera Kelly, tenemos el gusto de presentarles el resumen gráfico. Y bueno, este proceso principalmente inicia, inicia por la falta de agua, lo que este activa una señal hormonal inmediata por el ácido abscísico. Y bueno, esta hormona induce, podríamos decir que induce el cierre de estomas, que son las estructuras responsables, digamos, del intercambio gaseoso. Bueno, como consecuencia, este también podríamos decir que disminuye la entrada del dióxido de carbono, lo que reduce la fotosíntesis, es decir, o sea, que la planta a veces se limita a la pérdida de agua, pero al mismo tiempo reduce su capacidad, digamos, de producir en sí energía. Bueno, este mecanismo, para entender prácticamente, se entiende como una estrategia de defensa que protege la planta aunque en sí puede afectar su crecimiento y desarrollo. Continúe, compañera. Buenas noches para todas. Bueno, el estrés oxidativo es el que altera pues el equilibrio interno pues de la planta, lo que genera pues un estrés oxidativo. ¿Qué es eso? Es un aumento en las sustancias dañinas, o sea, llamadas especies reactivas del óxido ROS. Estas moléculas pues pueden dañar las células de la planta si no se las controla pues adecuadamente. Por esta razón, pues la planta activa como varios mecanismos, o sea, como en su defensa, que es como el aumento de la eficiencia en el uso del agua web. También tenemos como la activación del sistema antioxidantes, como las enzimas que son SOD y también las CAT. Finalmente, pues gracias a estos mecanismos de adaptación, la planta pues logra como utilizar pues el agua de manera como más eficiente y también pues con protegerse del daño oxidativo. Eh, bueno, en conclusión se podría decir que aunque pues la falta de agua afecta negativamente a la planta, las plantas pues son, o sea, ellas también, o sea, son tan inteligentes que pues tienen una capacidad de adaptarse y sobrevivir mediante pues a diferentes respuestas fisiológicas, más aún pues como en esto últimamente, ¿no? Los climas que tenemos que están como tan variados. Le doy el espacio a mi compañera, Angie. Angie. Eh, Buenas noches. Ahora pasamos a una de las partes más importantes, como es la presentación del planteamiento del problema. Tenemos como contextualización, como en este contexto general, el cambio climático ha incrementado de manera significativa y pues la frecuencia y la intensidad de los eventos de sequía en todo el mundo. Esto está exponiendo cada vez a que los cultivos agrícolas a periodos prolongados se ven un déficit hídrico, generando así respuestas de estrés fisiológico que están afectando directamente al desarrollo y a la supervivencia de las plantas. Em,
A continuación, explico de una forma un poquito más detallada esta imagen que tenemos aquí, que es cómo el problema central que queremos destacar es el estrés hídrico, que no afecta solamente a un proceso aislado, sino que genera una alteración fisiológica sistemática en toda la planta. Miremos el diagrama central. La planta, al enfrentar la falta de agua, sufre unos cambios simultáneos en varios procesos esenciales, pues en este caso de supervivencia, ¿no? En primer lugar, se altera el balance hídrico, la planta pierde la capacidad de transportar y retener un agua de forma eficiente. También se reduce la entrada del CO2, lo cual se provoca una disminución importante de la fotosíntesis, limitando la producción de energía. También tenemos es que se acumula en especies reactivas de oxígeno del ROS que causan un daño oxidativo a nivel celular. Y en base a eso se activa una respuesta hormonal mediana por el ácido abscísico, que es una hormona clave para cerrar los estomas y tratar de conservar el agua, ¿no? Y finalmente, pues se puede observar que estos procesos metabólicos generales se están afectando, la síntesis de proteínas, lípidos y los carbohidratos. Ahí podemos mirar que todo este proceso se ocurre en el mismo tiempo, ¿no? Y lo que hace es dificultar que la planta mantenga su homeostasis, es decir, el cambio de equilibrio su equilibrio interno y su capacidad natural de adaptación del estrés. Con esto quiero decir que el estrés hídrico es un problema sistemático y multifactorial que se compromete gravemente la fisiología vegetal. Por esta razón, en nuestra presentación analizaremos un poquito más a detalle la compañera, los mecanismos de respuesta y adaptación de las plantas para activar esta situación. Le doy paso a mi compañera, gracias. Cordial saludo, mi nombre es Angie Luna. Continuando con el planteamiento del problema, bueno, tenemos que recalcar la importancia de ese problema que es el estrés hídrico, ya que pues este afecta diversos procesos fisiológicos de la planta, lo que esto se traduce en problemas que es un limitante para la agricultura. Entonces, por ende, es necesario buscar, analizar cómo las plantas actúan frente al estrés hídrico, ya que de ahí se pueden adaptar las respuestas de dichas plantas para poder estudiarlas y también generar especies más tolerantes. También se analiza un vacío del conocimiento, que es que muchas veces, como lo vamos a ver adelante en los estudios, solo se realiza sobre un estrés, o sea, en condiciones controladas y no se toma en cuenta todo lo que tiene que ver los estreses combinados, es decir, un déficit hídrico más altas temperaturas, que es lo que por lo general siempre es lo que se presenta en el campo. Como podemos decir, por ejemplo, muchas plantas no van a reaccionar de la misma manera que estén en un déficit hídrico en condiciones ambientales, por ejemplo, de temperatura más bajas, a una planta que esté en déficit hídrico, pero en temperaturas más altas. Es decir, que solo estamos considerando, se puede estar considerando nomás cómo la planta responde solo al déficit hídrico, pero no estamos considerando otros factores. Entonces, esto es un vacío en el conocimiento, ya que no se está basando a la realidad, que es como tal saber cómo la planta va a reaccionar a los diferentes estrés combinados que es en el ambiente donde pues se presenta dicho problema. Entonces, por eso hicimos este esquema que dice que las especies radioactivas, la fotosíntesis y el ácido abscísico, cómo se ven afectados estos a su vez. Es decir, la planta puede
como les decía, puedes simplemente cerrar sus estomas si está en un déficit hídrico, pero ¿qué puede pasar? Que la planta, si está en altas temperaturas, ella va a seguir recibiendo luz. ¿Y qué va a pasar ahí? Además de que merma disminuye la fotosíntesis, se van a aumentar las especies reactivas, ya que la planta va a seguir recibiendo energía. Y también pues va a actuar el ácido abscísico, que pues aunque puede mejorar su capacidad de resiliencia a la sequía, también puede afectar su crecimiento. Y bueno, ahora continuamos con lo que es los hallazgos, continuamos con lo que es la discusión de los hallazgos, mi compañero. Buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, empezamos con la metodología de revisión de hallazgo de, uy, perdón, metodología de revisión bibliográfica. Para esta revisión bibliográfica utilizamos palabras clave en español y en inglés como estrés hídrico, fotosíntesis, conductancia estomática, también del maíz y el pimentón. También consultamos bases de datos científicas confiables como Science Direct, biblioteca también virtual institucional. En total se analizaron 17 artículos científicos, todos utilizados en esta presentación. Dentro de estos destacamos 3 referentes claves, que es la primera, el CAED de 2020, que analiza experimentalmente cómo el maíz responde a la sequía y su recuperación tras la rehidratación, demostrando que la transpiración disminuye ante otros procesos. Por segundo, FAN del 2020, que evidencia cómo el CO2 influye en la fotosíntesis y en la regulación estomática bajo estrés hídrico en pimentón. Por tercero, el SON del 2026, que integra los mecanismos fisiológicos y bioquímicos moleculares del estrés hídrico, siendo clave para la base teórica del estudio. Estos artículos fueron seleccionados por su alto nivel de evidencia, también el enfoque fisiológico claro y relevancia actual. Muchas gracias. Sigue mi compañera. Bueno, en la discusión de hallazgos tenemos la síntesis de estudios sobre el estrés hídrico en las plantas. Bueno, en general, todos estos estudios muestran que cuando las plantas pues les falta el agua, se ven pues afectadas, pero pues también tratan de adaptarse. Algunas plantas activan mecanismos internos que les ayudan a guardar agua y proteger sus células. También que no todas pues reaccionan de la misma manera, ya que algunas pues por su genética, por su resistencia mejor a la sequía, siguen pues funcionando mejor. También que cuando empieza pues la falta de agua, la planta pues reduce como la transpiración y pues para no perder más agua se vuelve a tener, o sea, detiene pues el agua. También pues puede recuperarse, aunque pues no tenga pues todos los nutrientes necesarios. También la pérdida de agua pues hace pues que las plantas cierren los estomas y esto hace pues que haya menos CO2, por lo que pues se disminuye el proceso de la fotosíntesis y el crecimiento. Bueno, en conclusión considero que pues que el estrés hídrico afecta pues el crecimiento de las plantas, pero pues su impacto depende de que también puedan adaptarse y de los factores como la genética y la nutrición. Muchas gracias, le cedo el espacio a mi compañero. Bueno, ahora continuando con lo que es la discusión de los hallazgos fisiológicos, vamos a analizar la síntesis de los hallazgos. ¿Qué se ¿Cuáles fueron las conclusiones más recurrentes? Bueno, el 87% de los estudios dice que hubo una disminución de los cultivos al ser sometidos al estrés hídrico. El 73% dice que como respuesta al estrés hídrico, la mayoría de los cultivos hicieron un cierre estomático.
El 67% dice que también como respuesta hubo una reducción del estado hídrico en los cultivos. El 30% dice que fueron, bueno, el 40% dice que los cultivos también aplican sus mecanismos de defensa. Ahora lo que vamos a hacer es analizar por cultivo. Lo que hemos hecho es que por cada cultivo hemos logrado evidenciar un efecto que ya los mencionamos antes. Bueno, ¿qué pasa en el maíz? En el maíz se disminuye la fotosíntesis. Cuando este se encuentra en estrés hídrico, cuando empieza a observar el estrés hídrico, lo primero que va a hacer él es reducir la transpiración. Por eso se dice que lo que primero que cae es la transpiración, más no la tasa fotosintética. Al reducir la transpiración para ahorrar agua, este puede ahí empieza ya a reducirse la entrada de CO2, lo que puede traducirse también en una tasa fotosintética disminuida. Este también puede recuperarse, se dice que puede su recuperación al estrés hídrico por lo general es más fácil en etapas vegetativas. Es donde pues así haya tenido pues mientras no haya daño celular, si solo ha cerrado sus estómagos y se le vuelven a aplicar agua, él vuelve a rehidratarse y recuperarse. En la papa, en la reducción del estado hídrico. Bueno, en este también empiezan a reduce el estado hídrico, por ende también pierde turgencia celular. ¿Qué quiere decir? Que la papa, que ya los estomas también empiezan a cerrarse, pero ahí es un poco más difícil, ya que su sistema radicular es menos denso, es como más superficial y por ende no puede absorber el agua necesaria y pues también al cerrar sus estomas y también está limitando la fotosíntesis, lo que se traduce también en un daño celular y a diferencia del cultivo de maíz, su recuperación es más complicada, ya que pues en momentos de severa sequía puede pues darse un estrés oxidativo que puede dificultar lo que es la producción de la papa y también sus procesos fisiológicos. Después también tenemos el cultivo del pimiento. ¿Qué pasa con este? Empieza también, hace lo mismo, empieza su regulación estomática, empieza con cerrar sus estomas, regular sus, sus concentraciones para que el agua no se disperse tan fácilmente y también empieza a haber mayor eficiencia del uso del agua. Este también puede mientras haya bastante CO2 y no haya un daño celular, o sea, la maquinaria, digámosle, la maquinaria de la planta siga activa, este puede seguir absorbiendo el CO2 y seguir manteniéndose y recuperarse, aunque después la recuperación de este puede ser lentos y más encima si de pronto hay un problema, como por ejemplo el disturbio de la cadena de electrones, que es como más difícil para que se recupere, pero igual no es tan complicado como es lo que es en la papa. En los cítricos, estos como estamos hablando de los estudios, se habló de unos portainjertos, ¿no? ¿Qué pasa con esos portainjertos? Siempre se utilizan las especies que tengan un sistema radicular o que pueda absorber, pueda generar más ácido abscísico, que es una hormona vegetal que da señales. Es decir, que primero que cuando el cultivo ya empieza a encontrar el estrés hídrico, este utiliza el ácido abscísico, como por ejemplo para producir hormonas, para producir osmoprotectores como es la prolina, que le ayuda a la planta como a mejorar, a mantener su agua a nivel celular. Después tenemos lo que es en el café. ¿Qué pasa en el café? En el café, en el cultivo se explicaba que a los 40 días
en las plantas jóvenes de café, si ya la sequía prevalece, él cierra sus estomas, pero si la sequía prevalece, ¿qué pasa? Hay un estrés oxidativo. Es decir, que ya a pesar de que puede ser que después cojan y abran los estomas o le metan el CO2, ya no solamente es estomático, no es solo porque no entra CO2, la tasa fotosintética se limita, sino que ya hay un daño celular porque el sol sigue produciendo energía, entonces se producen las especies radioactivas que afectan el daño celular de la planta de café. Y bueno, está el frijol, que hablaba también de unas variedades, que, por ejemplo, que su conductancia estomática empezaba a disminuir para que empiece a regularse, es decir, no se cerraba del todo los estomas, empezaba a haber algo, estaban entre medio abiertos para que entre la cantidad de CO2 pertinente y tampoco para que se libere mucho el agua, así entonces había un momento en el que la tasa de fotosintética, debido al cierre de estomas o debido a que la transpiración fuera muy grande, no hubiera dificultado su fotosíntesis. Encontramos las contradicciones. ¿Qué pasa? Como les había mencionado, tenemos la limitación fotosintética estomática, que es decir, es cuando cierran las plantas sus estomas. Entonces, ¿en qué consiste? Cierran sus estomas, no entra CO2, entonces por ende cogen y ya no puede pues producir lo principal, la fotosíntesis ya no puede realizarse porque pues falta el CO2 para que se una con la molécula de RUB para que continúe el proceso, el ciclo de Calvin. Pero también está la limitación que que es no estomática. ¿Qué pasa? Que no importa que los estomas estén cerrados o estén abiertos, es más, no importa si le entramos CO2 a la fuerza, si ya no funciona, ya está dañado lo que es ya está dañada la parte interna de la planta, ya no puede realizar la fotosíntesis, entonces ya es una limitación fotosintética no estomática. Otra contradicción, como les contaba, supongamos en el cultivo del maíz decía que se rehidrataba fácilmente, pero por ejemplo, en el cultivo de la papa decía que era más difícil. Ahí hubo una contradicción entre la variabilidad de la recuperación fisiológica tras la rehidratación. Es como también decía que en etapas fenológicas del cultivo, la, que es la vegetativa, se recuperaba más fácil, pero el pimiento en etapa la recuperación ya no dependía de etapa fenológica, sino que dependía del tiempo al que estaba sometido la planta al estrés. Y bueno, en base al conocimiento que podemos evaluar, bueno, se miró que la mayoría de los estudios estaban limitados a condiciones controladas, es decir, no eran condiciones como pasan en la vida real, como lo dije al principio, que estén al aire libre, que lo que pasa siempre en el ambiente, que a la planta la está atacando el estrés nutricional, el estrés, altas temperaturas, el estrés hídrico, entonces ahí pues es como más difícil saber cómo actúan las plantas en la realidad. Pues también está sin evaluar el estrés combinado, que anteriormente lo mencioné, que no sabemos, por ejemplo, cómo la planta reacciona lo que es a las condiciones ambientales, más sumado el estrés hídrico. Y pues también que no se analiza bien la recuperación de la planta tras la sequía, pues sí menciona que se puede recuperar, pero pues también creo que nos falta lo que es la parte de cómo la planta queda, aunque decía pues que su recuperación podría ser lenta o rápida, pero no sabemos a nivel celular si queda con secuelas o si queda, por ejemplo, con la famosa llamada memoria hídrica, que es como ella recuerda de pronto cómo se presentó a niveles de la sequía pasados. Y bueno, eso sería todo. Ya continúa mi compañera hablando sobre siguiendo con la discusión de hallazgos. Y muchas gracias, compañera. Bueno, continuando con la discusión de hallazgos fisiológicos, principalmente voy a ir a hablarles acerca de los enfoques y metodologías en la respuesta fisiológica al estrés hídrico. Bueno, el estudio del estrés hídrico se aborda de manera integral mediante diferentes o diversas revisiones bibliográficas, tanto con enfoques fisiológicos, bioquímicos y moleculares. Bueno, se analizan variables como la conductancia estomática, como también la fotosíntesis, el estado hídrico de la planta, lo que permite identificar el impacto directo del déficit de agua en su funcionamiento.
Además, se complementa con técnicas tanto como el intercambio gaseoso, la fluorescencia de clorofila y los indicadores de estrés oxidativo, lo cual esto permite una evaluación más precisa a las respuestas de la planta frente a la sequía. Bueno, a nivel fisiológico se observan cambios como la reducción de la conductancia estomática, como también la disminución de la fotosíntesis. De igual manera, aquí nos podemos dar cuenta que también hay alteraciones en el estado hídrico de la planta. Bueno, a nivel bioquímico se evidencia el aumento de especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS. Comúnmente siempre se habla de las ROS, ya que eh, eh, se las conoce más de esta manera, ¿no? Lo cual esto genera un estrés, digamos, oxidativo y afecta la estabilidad celular. Bueno, como respuesta a esto, la planta, digamos que activa mecanismos de defensas como los ajustes osmóticos o sistemas antioxidantes para mitigar el daño. Y bueno, como podríamos decir que a nivel molecular se estudian componentes como las acuaporinas, las hormonas vegetales y la enzima rubisco, los cuales estos regulan la respuesta de la planta frente al déficit hídrico. Bueno, podría decir que de forma complementaria, los nutrientes como el potasio y el nitrógeno contribuyen a mejorar la tolerancia al estrés hídrico. Bueno, según Kai López Merino, nos dicen que la integración de los niveles tanto fisiológicos, bioquímicos y moleculares son muy fundamentales porque, bueno, estos nos sirven para comprender de manera más completa el fenómeno del estrés hídrico y proponer estrategias más efectivas para la adaptación de los diversos cultivos que pudimos mirar en los diferentes artículos, como los cuales son los cítricos, el de frijol, el de pimiento, bueno, en sí, entre otros. Bueno, continuamos con la siguiente compañera. Continuando con la discusión de hallazgos fisiológicos, en esta diapositiva voy a sintetizar los resultados más importantes de los 6 estudios principales de la que analizamos de los 17 artículos revisados. En la parte superior vemos una recta de tiempo con las publicaciones clave sobre el estrés hídrico. Miramos que del 2019, Montero et al. Compararon genotipos bajo condiciones de sequía y la rehidratación. Continuando, vamos avanzando con el 2020, Kai et al. Realizaron un estudio experimental evaluando la respuesta fisiológica. Y avanzando con el 2021, Shadkat et al. Profundizaron en los aspectos fisiológicos y moleculares. Y en ese mismo año, Beder et analizaron un efecto combinado de fertilización y estrés hídrico. Y ya en el 2024, Linz se centraron en un crecimiento vegetal. Y ya como en el último año, en este 2026, Calves et exploraron un enfoque genético mediante la poliploidía. Y ahí miramos que en este cronograma nos permite ver cómo va evolucionando la investigación de los últimos años. Y entre estos los porcentajes tenemos que destacamos los 3 datos claves, ¿no? Que el 67%, es decir, 4 de los 6 artículos, muestran una evidencia alta de los mecanismos fisiológicos descritos. El 80% de los artículos coinciden con la primera respuesta fisiológica del estrés hídrico, que es el cierre estomático acompañado de una reducción de fotosíntesis, digámoslo. Y el 60% resaltan que los mecanismos de adaptación más importantes son el ajuste osmótico, la producción de proteínas, el choque térmico, que son las HSPS, y las acuaporinas y el sistema antioxidante. Al lado tenemos como un resumen ya en la parte derecha tenemos como el resumen de un esquema resumido de lo que es, qué ocurre dentro de la planta cuando se enfrenta con todos estos, según estos artículos, qué pasa con el estrés hídrico.
El estrés hídrico lo que provoca inmediato es el cierre de los estomas, lo que ya habíamos hablado con las anteriores compañeras, lo que lleva a una reducción fuerte e intensa, digámoslo, de la fotosíntesis. Y al mismo tiempo esto se genera un aumento de especies reactivas de oxígeno, como es el ROS. ¿Qué causa? Esto es lo que más causa es el daño celular. Y para contrarrestar esto, la planta activa los tres mecanismos de adaptación principales, que son el ajuste osmótico mediante la acumulación de solutos compatibles, representados ahí lo miramos con una gotica de agua, em, las acuaporinas, que regulan el flujo de agua a nivel de membranas y que lo denominamos como su escudo, y la defensa antioxidante, que neutraliza los ROS, la molécula verde. Ahí lo podemos describir. Estos procesos están respaldados principalmente por los estudios de Kite et al. En el 2020, por et al. En el 2021 y López Marino et al. En el 2026. Con lo que queremos sintetizar esta diapositiva es lo que nos muestra que las plantas tienen una respuesta fisiológica rápida y coordinada ante la falta de agua, y los mecanismos moleculares y bioquímicos son la clave de supervivencia bajo el estrés hídrico. Continuamos, compañera. Gracias. Bueno, y comenzamos con el referenciado académico. Como primero tenemos los estudios similares, que es la misma línea de investigación. Esos trabajos respaldan los trabajos ya investigados que pertenecen a los cultivos de frijol, de plantas cítricas, de maíz, de la papa y del pimentón, especialmente sobre efectos fisiológicos del estrés hídrico. Empezamos con Faro, Waid, Kobayashi, Fujita y Basra del 2009. eh, ellos coinciden en que el estrés hídrico reduce la fotosíntesis, también la conductancia estomática y el crecimiento vegetal. También como Chávez, Flixas, Pineiro, el del 2009, ellos refuerzan lo observado en café, en la papa y en los cítricos sobre reducción de la actividad fotosintética. También empezamos con Bloom, que es donde este apoya la selección de genotipos tolerantes, como mencionan los artículos de café y la papa. Y Flexax Medrano, que es el del 2002, que relaciona directamente el cierre estomático con la disminución del CO2 y la fotosíntesis. También empezamos con las revisiones sistemáticas o de amplio alcance. Estas referencias sirven para dar soporte teórico fuerte, que son muy valoradas en nuestro trabajo, ¿no? Empezamos con Osaka y Shinosaki Tran del 2014, esta revisión completa sobre mecanismos fisiológicos, moleculares y hormonales. Con FAAD del 2017, él integra respuestas fisiológicas en múltiples cultivos, incluyendo el maíz y las leguminosas. Seguimos con Rico Medina y Caño Delgado del 2020. Él explica procesos como ajustes osmóticos, la señalización hormonal y la eficiencia en uso del agua. Continuamos con Sandalinas, Mildred Balfagón Arbonada Gómez Cárdenas del 2018, que este es útil para complementar pues, el artículo más que todo de los cítricos, ¿no? Que es el estrés cítrico más temperatura. También empezamos con estudios con hallazgos contradictorios o diferentes. Estos son claves porque muestran pensamiento crítico muy importante pues en nuestra evaluación. Empezamos con Tardío del 2012. Contradice la idea que existe un único mecanismo universal de tolerancia dependiendo del ambiente. Sigue con Circ INSE del 2010, que esos algunos genotipos mantienen crecimiento bajo sequía, lo que contrasta con estudios donde siempre Pasioura 7 señala que la respuesta al estrés hídrico depende más de lo
Y Sinclair del 2011 cuestiona que mejorar la tolerancia siempre aumenta el rendimiento, algo que algunos de pues, nuestros artículos sí sugieren, ¿verdad? También podemos, pues con todo esto, miramos que diversos estudios han aportado que el estrés hídrico reduce significativamente la fotosíntesis, la contundancia estomática y el crecimiento vegetal observados en cultivos como el café, el maíz, la papa. Asimismo, revisiones amplias que han demostrado que las plantas responden mediante mecanismos fisiológicos y moleculares como la acumulación, el ajuste osmótico y la activación de sistemas antioxidantes, que solo miramos en OSCAD-B del 2014 y en GoodPad de 2020. También algunos autores plantean resultados contrastantes, indicando que la tolerancia al estrés hídrico no depende de un único rasgo, ¿no? Sino que también la interacción entre genotipo y el ambiente. Como nos lo dice Tardío en el 2012, también incluso ciertos genotipos pueden mantener crecimiento bajo condiciones de sequía, como por último decía Shirk, Inés y en el 2010. Gracias. Continúa mi compañera. Y muchas gracias, compañera. Finalmente, vamos a decir o explicar más o menos de qué se tratan las conclusiones, en el cual también utilizaremos terminologías en inglés como para tratar de irnos hacia una segunda lengua. Bueno, la primera. Bueno, trataré de explicar en base a lo que más o menos y dar a entender hacia ustedes. El water stress afecta directamente los physiological process de las plantas, reduce la fotosíntesis y la transpiración, lo que limita el plant growth. Eso demuestra el impacto directo del water deficit sobre el plant function. Continúe la otra compañera. Somatar regulation. Plants close their somatin to reduce water loss. This help maintain water balance. Continúa la siguiente compañera. Estrés oxidativo. Bueno, se incrementan lo que es la producción de especies reactivas del oxígeno, llamadas RODS, debido pues que la stomatal conductance disminuye y por ende el dióxido de carbono no entra. Entonces, aunque la energía sigue pegando del sol en la planta, no se realiza una adecuada fotosíntesis. Y por eso esto describe el efecto del estrés a nivel celular, ya que hay un daño a nivel celular. Continúe, compañera. De Adaptan Medachims, Water Stress, este sistema se activa ante sistemas antioxidantes para controlar especies reactivas, de lo cual funciona el oxígeno y el ROS, y así mejorando una eficiencia del agua. Estos mecanismos, juntos con el cierre estomático, reducen un daño celular y aumentan una tolerancia en la sequía. Continúe, compañera. Em, varia, con la variability response, la response depende de la especie y de las condiciones ambientales. En relación, aporta el análisis comparativo entre crops. Bueno, para concluir, queremos dejar un mensaje final, al igual que una reflexión, en el cual también trataré de explicarlo en una segunda lengua, la cual es en inglés. As a reflection and final mistake, we want to highlight that water stress reduce photosynthesis, transpiration, and crops growth. However, plants activation adaptation mechanisms that allow them to survive these conditions. Let's use keep in mind time that when we talk about stress, we are not only referring to production
will also to the plants physiological and metabolic balance, which is essential for its development and tolerance. Thank you. Bueno, finalmente tenemos aquí nuestras referencias bibliográficas en el cual encontramos los artículos y las referencias en una carpeta. Aquí pueden ingresar a través de un código QR y finalmente nuestro cuadro de coevaluación grupal en el cual está evaluado acorde a nuestros respectivos aportes y tal cual eh, como hemos realizado nuestros avances, nos basamos en eso. Muchas gracias y espero que sea de su respectivo agrado. Muchas gracias.